Bien, estamos grabando entonces y como dijimos entonces, vamos a hacer ejercicios y vamos a partir con estos de coordenadas polares y áreas. También hoy día tenemos que hablar del tema longitud. Entonces vamos a decir ejercicio. Entonces vamos a decir calcular el área encerrada por... Que ahora me entró la duda si lo habíamos calculado o no de la cardioide. R igual a 1 más coseno de teta. Me acuerdo que sí hicimos la gráfica. Ya la conocemos, ¿cierto? Porque la habíamos analizado antes, ¿cierto? Y tiene una forma así. Bueno. Y la fórmula que tenemos entonces es la siguiente. Vamos a decir que área es igual a 1/2 integral entre 0 y 2pi. Espérate, antes de eso, escribir la fórmula completa. Entre alfa y beta de f de teta al cuadrado. Sí, la calculamos. Ahora me acuerdo que la calculamos. Sí. Hicimos el cuadrado del binomio, ¿cierto? Sí, lo hicimos. Vamos a dejar pendiente, entonces no vamos a hacer este ejercicio, perdón. Vamos a hacer entonces otro. se me había como que se me había olvidado. Vamos a calcular una rosa. Vamos a decir una rosa con 3 pétalos. Vamos a calcular entonces esta que dice... ¿Me se borró eso? Dibujemos esta que es 2 coseno de 3 teta. ¿Sí? Vamos a hacer una, antes de dibujarla, vamos a recordar, ¿cierto? Esta idea de estas rectas en el contexto de cierto coordenadas polares, dijimos que estas rectas radiales eran en realidad circunferencias, ¿sí? Y aquí hay algo interesante porque fíjate que es 2 coseno de 3 teta. Nosotros cuando hablábamos de las rosas, ¿cierto? Los ejemplos que vimos, creo que no vimos ninguno que era con un número por el coseno de 3 teta. ¿Por qué me interesa destacar esto? Porque resulta que esto significa entonces que la rosa va a estar aumentada, ¿cierto? Amplificada en 2. Y por tanto, por eso dibujo una circunferencia con radio 2. También habíamos comentado esto, ¿cierto? El concepto de acotada. Estar acotada, es decir, encerrada dentro de una circunferencia radio 2. También lo otro que comentamos sobre las rosas es que cuando el n, el número que multiplica al teta, es un número impar, entonces tenemos exactamente la misma cantidad de pétalos. En este caso, entonces, vamos a tener 3. Ya, entonces otra cosa que también que estudiamos fue el tema de la simetría, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a observar lo siguiente. Y aquí, ¿cierto? Nosotros planteamos y voy a escribir entonces, aquí hay que recordar, esto lo habíamos comentado creo también, lo voy a escribir acá, lo voy a escribir con, ya, voy a decir entonces notar que acá abajo lo voy a escribir, R, entonces voy a reemplazar menos teta, eso va a ser 2 coseno de menos 3 teta, o sea, es decir, la función coseno es par, ¿cierto? Ay, espérame que viene algo. Sí, igual y más. Entonces la función coseno es una función par, y eso es algo importante para nosotros, ¿cierto? Porque eso quiere decir que la función va a tener
este estilo de simetría respecto al eje X, es decir, al eje polar. Y eso es R de θ. ¿Sí? Nos damos algunos valores, ¿cierto? Eso también dijimos que era una estrategia para graficar. No voy a dar un valor de θ, voy a calcular el valor de R. Voy a escribir la tabla así como para el lado. ¿Sí? Entonces le doy el ángulo 0, por ejemplo, que es uno facilito, y digo entonces coseno de 3 por 0 es lo mismo que coseno de 0. Así que eso me da 1. Coseno por 2 me da 2. Entonces justamente aquí tengo un punto de mi gráfica. Ya, démonos otro punto. En este caso, vamos a... ya sabemos, ¿cierto?, más o menos cómo es la gráfica, pero queremos hacerlo un poco más... dedicar un poco más de tiempo a eso, no solamente como lo hicimos antes, que fue escribir la gráfica en un software. Ya, entonces voy a darme, recordemos acá que planteamos esto también de darnos puntos que fueran máximos o mínimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si me doy el ángulo pi? Fíjate, ¿qué es lo que el ángulo pi es acá? ¿Por qué me interesa el ángulo pi? Porque justamente uno dice, bueno, coseno de pi es menos 1. Ah, pero entonces digo yo, pero fíjate que en realidad el ángulo de pi, ya, démonos el ángulo de pi, pero después vamos a comentar qué pasa con el ángulo de pi. Ya, voy a tener entonces 2 coseno de 3 por pi. Entonces, ese es el tema, porque en realidad no me va a quedar pi, me va a quedar 3pi. Pero 3pi en realidad es pi más 2pi, entonces es lo mismo. Obviamente el ángulo, número pi es distinto de 3pi, pero la posición es la misma, por la periodicidad de la función coseno. Entonces me va a quedar coseno del 3pi sería menos 1, y eso me da entonces menos 2. Ya. Y aquí entonces recordamos, ¿qué dijimos sobre las distancias dirigidas? Sobre las distancias dirigidas nosotros dijimos lo siguiente. Voy a cambiarme de hojita para recordar eso en otro dibujito, ¿no? Y voy a dibujar un punto arbitrario, ¿sí? Si nosotros tenemos entonces un punto P, ¿cierto?, donde nosotros sabemos que ese R es negativo, lo que dijimos entonces nosotros es que cambiamos, ¿cierto?, en 180 grados, ¿cierto? Entonces, si el punto, ¿cierto?, digo acá que tengo un θ y un menos R, entonces lo que voy a hacer es cambiar el punto y voy a decir θ más pi, y para que el R sea positivo, ¿sí? Entonces, en realidad, este punto pi menos 2 va a ser lo mismo que decir pi más pi, ¿cierto? Sería 2pi, 2. Se fijan, entonces en realidad volví a exactamente, 2pi es una vuelta completa, entonces en realidad volví a exactamente el mismo punto anterior, ¿sí? Esto justamente no nos había pasado en ningún ejemplo anterior, ¿sí? Pero es algo bastante común que de repente uno empieza a repetir los puntos, ¿sí? Por eso es tan importante lo que mencionaba yo recién sobre pensar bien cuáles van a ser los extremos en realidad y darse una buena cantidad de puntos, ¿sí? Ya, se me olvidó ponerle el dulce al teclado. Entonces, pensemos que otra vez, ¿cuándo voy a obtener de nuevo un valor extremo? Sí, yo sé que tengo aquí 3 pétalos, entonces quiero saber dónde está. Uno de mis extremos del pétalo ya lo encontré, pero quiero saber dónde están los otros dos, ¿sí? ¿Cuándo voy a volver a tener entonces un valor extremo? Fíjate, ¿qué es lo que va a pasar si el coseno, digo, si el ángulo fuera pi tercios? Fíjate, ¿qué es lo que va a pasar si el ángulo es pi tercios? Pi tercios son 60 grados, ¿cierto? Así que eso es algo que está en el primer cuadrante.
Si yo obtengo eso, voy a tener entonces 2 por coseno de 3 por pi tercio, es decir, coseno de pi. Entonces voy a tener menos 1, menos 2, ¿cierto? Entonces, nuevamente la misma idea. Este punto, ¿cierto? Es difícil, no lo puedo llegar y dibujar de inmediato. Tengo entonces que pensar que el ángulo va a tener que ser pi tercio más pi, para que yo escriba el 2. ¿Cuánto es pi tercio más pi? ¿Y en qué cuadrante está? Eso sería entonces 4 pi tercio, ¿cierto? Tendría entonces, fíjate, tengo 1 pi tercio, 2 pi tercio, 3 pi tercio, 4 pi tercio. 4 pi tercio estaría por acá. Y ahí tengo entonces mi segundo pétalo. Y no necesito en realidad dibujar más valores porque ya puedo obtener, por esta idea de la simetría que estábamos comentando, que ya sé entonces que si encontré un pétalo acá abajo, este otro se va a reflejar arriba. Ya. Ustedes podrían pensar, bueno, nosotros hicimos con el software el dibujito, pero ¿por qué hace estas cosas así, ¿cierto? De lo típico de la voy a dibujar, voy a empezar a dibujar ya. ¿Por qué hace eso? ¿En qué punto, ¿sabes? ¿En qué ángulo hace eso? Entonces pensemos, hasta el momento, ¿cierto? Pensemos cuándo, hasta el momento nos hemos encontrado con los valores de coseno de 1 y menos 1. Entonces recordemos, ¿cuándo obtengo el pi medio? Yo sé que coseno pi medio vale 0. Si yo escribo, ¿qué pasa si yo uso el pi medio, el ángulo pi medio? ¿Sí? Entonces, fíjate, si yo uso el pi medio, voy a decir entonces que tengo acá 2 coseno de 3 por pi medio, y ahí obtengo entonces que eso vale 0. Entonces, por eso ahí tengo eso que está ahí. ¿Sí? Ahora, si tengo el 3 por bisectos, también hace lo mismo. Porque cuando digo 3 por bisectos, entonces es pi medio, ¿no es cierto? Entonces debe tener 0 también. Y entonces nos encontramos una explicación y obviamente que ay, que me quedó entera fea esta cosa. Entonces, en los momentos que yo digo que bueno que hicimos esto de dibujarla con el software, porque ahí nos dimos cuenta de lo bonita que es y de lo pésimo que dibujo yo. Pero una cosa así. No sé si le tengo. Ay, qué entero feo. Pero bueno, no importa, ya. Obviemos lo feo, la fealdad de mi dibujo. Alguien podría estar pensando que estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Estamos perdiendo el tiempo porque mejor agarro el software y lo dibujo, ¿sí? Pero yo creo que este tipo de análisis es valioso, ¿cierto? A pesar de que nosotros ya sabemos cómo se hace un dibujo usando un software, eh, porque cuando uno va calculando puntos, ¿cierto? Igual los va ubicando en el plano de una forma muy pedagógica, diría yo, para conocer una curva e interpretar qué es lo que significan justamente cada uno de los puntitos que está en esa curva, ¿cierto? Eso. Ya. Terminado eso, entonces ahora vamos a lo que nos compete, que es calcular el área de esta cosa. Ya, entonces aquí es donde yo voy a plantear de que a pesar de que este mono se ve entero feo, voy a calcular el área solamente, ni siquiera de un pétalo completo, sino que voy a calcular el área de la mitad de un pétalo. ¿Sí? Y esto lo comentaba también ayer. Yo encuentro que es muy práctico hacer esto porque me ayuda a hacer menos cálculos, ¿ya? Me sale más rápido, ¿ya? Entonces voy a cambiar mi hojita más. Entonces voy a decir que mi área va a ser 6 por un medio de la integral entre 0 y, aquí voy a poner un signo de interrogación porque todavía no, coseno de 3 teta al cuadrado de teta. Entonces ahora conversamos de hasta un chanfle.
¿Cierto? ¿Se entiende que puse 6 porque, vuelvo atrás, porque estoy haciendo, ¿cierto?, solamente la mitad de un pétalo y voy a calcular esos 3 pétalos, que son al final 6 partes que debería de considerar. Ya, entonces aquí viene el tema, que lo hemos comentado también en la clase pasada. ¿Cómo voy a determinar entre qué voy a calcular esta integral? En este caso, ¿cierto?, no es tan evidente como como en el caso de la cardioide, ¿cierto?, que se veía claramente que estaba por la mitad, entonces hago entre 0 y pi, ¿cierto? Yo entonces ahora voy a tomar un ángulo, ¿cierto? Y para eso entonces voy a determinar, esto es algo justamente lo que comentábamos ayer, un ángulo θ, ¿cierto?, tal que el f de θ sea igual a 0, pero f' de θ sea distinto de 0. Ya. Entonces, tengo mi r de θ. Voy a escribirlo en la otra hojita, aquí mejor. Si no, aquí mejor. Voy a derivar r. El f de θ en realidad sería el r de θ, ¿cierto? Voy a escribir mejor la otra hojita. Aquí lo escribo. F de θ, entonces, como dijimos, es 2 coseno de 3θ. Entonces, f' de θ va a ser igual a 2 por la derivada de coseno seno, menos seno en realidad, seno de 3θ, menos, y multiplico por la derivada del 3θ, que es 3. Entonces eso me va a dar menos 6 seno de 3θ. Ya. Y entonces ahora me pregunto, ¿dónde esto es distinto de 0? Mira, si yo tengo un candidato, voy a decir, mira, ¿qué pasaría si mi θ fuera igual a pi sectos? ¿Sí? Entonces, claro, yo aquí tengo que el f de pi sectos, ¿cierto? Me quedaría 3 coseno de 3 por pi sectos, eso ya lo habíamos calculado, de hecho, me da 0, me da coseno pi medio. ¿Y qué pasa cuando evalúo f' en pi sectos? Voy a tener entonces menos 6, ¿cierto? Más menos 6 por, perdón, seno de 3 por pi secto. Seno de pi secto es 3 por pi secto, seno pi medio. Entonces me dan menos 6. Ya. Y eso entonces me voy a quedar con ese valor. ¿Sí? Y entonces voy a escribir acá integral entre 0 y pi secto. Vamos entonces calculando. 6 dividido en 2 me da 3. Voy a escribir acá por, voy a calcular, escribirlo al tiro mejor. Tengo ese 3, ¿cierto? Aquí. Tengo ese 2 elevado a 2, me da 4. Entonces tengo 3 por 4, 12. Integrado entre 0 y pi sectos. Del coseno al cuadrado de 2 por 3, de 3 θ. De 3 θ. Coseno al cuadrado de 3 θ. De θ. Nuevamente, ¿cierto? La misma identidad que estábamos usando en la clase pasada, vamos a usar la identidad del ángulo medio. Y eso va a ser entonces 1 más coseno, y en este caso sería 6 θ, ¿cierto? Partido por d θ. Siempre tengo un comentario en el chat. ¿Evalúa la función y la derivada? Sí, sí, exactamente. Uno evalúa la función y la derivada en ese punto, ¿cierto? Donde la función se hace 0, pero que en la derivada no se haga 0. ¿Sí? Y por eso entonces elegí el pi secto. Por eso elegí el pi secto. Eso.
Entonces ahora voy a continuar calculando esto. Entonces voy a tener, fíjate que tengo 12 dividido en 2, eso me va a dar 6. Voy a hacer un paréntesis grandote. Integral entre 0 y bisectos de 1 de teta, ¿cierto? Más la integral entre 0 y bisectos del coseno de 6 teta, de teta. Ya, la primera integral me va a dar 6. Perdón, 6 por, vamos a calcular esto primero, es bisecto menos, eso me da, voy a escribirlo con alto detalle. Me da primera y me da teta, evaluado entre 0 y bisecto. Ya, más. Ahora, la segunda me va a dar seno. Ya me salté un montón de pasos. Yo me los voy a saltar nomás, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Uno debería de considerar una sustitución que sería 6 teta, entonces mi d1 sería 6 de teta, entonces me va a quedar acá un sexto, ¿cierto? Para escribir el de teta de el 6 teta entre el 0 y el bisectos. ¿Sí? Y después evaluar. Ya, si ustedes se dan cuenta, esta segunda integral en realidad, cuando la evaluemos nos va a dar 0, porque voy a tener seno de 6 por bisecto, 0, ¿cierto? Me va a dar seno de pi, que es 0, y después la otra con el 0 me va a dar 0 también. Entonces finalmente me queda solamente esta primera, y eso sería 6 por bisecto menos pi, nos da pi. Ese sería entonces el área de esta rosa. Ya. Profesora, Dígame. no sé si me perdí o no, pero nos falta multiplicar por los 3 pétalos. No, porque lo hicimos acá al final. En realidad fueron 6 pétalos. Ah, O sea, son 3 pétalos, pero no, son 6 partes. Por eso multipliqué al principio y eso, ¿cierto? Creo yo que es una buena idea para que a uno no se le olvide desde el principio partir haciendo la multiplicación. ya, profe. Sí, Gracias. porque si no, al final del ejercicio, de repente, sobre todo cuando uno se encuentra con un ejercicio un poco largo, al final puede que uno incluso se le olvide que tenía que multiplicar no sé, por los 3 pétalos o por las 6 partes, ¿cierto? Es buena idea, sobre todo yo soy repava, de repente se me habla de todo. Entonces, por eso siempre lo hago así, desde el principio. ¿Sí? Sí. Yo lo sugiero así. Ya. Entonces, ahora, todavía siguiendo en el tema de las coordenadas polares, hay algo que quería comentar que es bien importante, y es cuando uno tiene que dos curvas se intersectan. ¿Sí? Pues mira, vamos a plantear un caso bien simple y vamos a hablar de dos circunferencias. ¿Ya? Voy a decir entonces caso dos curvas se intersectan. Y voy a hacer un dibujito primero y después vamos a plantear esto ya más formalmente. Después vamos a resolver este problema. Entonces voy a dibujar dos circunferencias. Voy a dibujar una circunferencia que va a estar sobre el eje X, su centro, y otra que va a estar su centro sobre el eje Y. ¿No? Ya, ahí tengo mis dos circunferencias. Entonces, uno podría pensar en que quiere calcular el área, ¿cierto? Que está comprendida, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, común a las dos circunferencias, o que quiere el área que está en una circunferencia, por ejemplo, voy a tratar de dibujar eso. Que está en la primera circunferencia, la que está más arriba, ¿cierto? Pero no en la otra. Hay varias cosas que uno podría plantear que le interesan, ¿cierto? Con respecto a este
a este dibujo, ¿cierto? Pero lo importante en realidad es cómo yo voy a escribir eso. Entonces, lo que vamos a necesitar en este caso son los puntos de intersección, ¿no? Igual, de hecho, como lo habíamos hecho anteriormente en el caso de curvas en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a decir que voy a escribir esto acá ya como una definición. Y voy a decir entonces que si R igual a f de teta y tengo un R igual a g de teta, voy a decir entonces curvas polares. Entonces, el área entonces va a ser un medio de la integral entre, no cero, entre alfa y beta de, y aquí voy a escribirlo con valor absoluto. No, voy a escribirlo con un paréntesis, pues voy a poner la condición. Tengo que f de teta al cuadrado, me queda muy feo eso. Menos g de teta al cuadrado, un paréntesis ahí, de teta. ¿Dónde? Vamos a decir que 0 es menor o igual que g de teta, menor o igual que f de teta. Y el teta está entre alfa y beta. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos con este ejemplo y ahora le voy a poner nombre a esa circunferencia. Ya. Voy a la otra hojita. Entonces voy a decir acá ejemplo. Y vamos a decir calcular el área. Voy a decir entonces. Comprendida en el primer cuadrante. Que es exterior a g de teta, que va a ser igual a 2 coseno de teta, y inferior a f de teta, que va a ser igual a f de teta, que es igual a 2 seno de teta. Entonces, como mencionaba, aquí tengo dos circunferencias. Vamos a volver a hacer el dibujito y vamos a todo esto. Esta circunferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la que está sobre el eje X y cuál es la que está sobre el eje Y, su centro? No sé si les parece como bien obvio que las 2 coseno de teta tienen que ser la que está sobre el eje X.
Y la razón, ¿cierto? Justamente es que la función coseno es par. Entonces yo sé que esta va a tener esta, ¿cómo se llama? Eh, Simetría con respecto al eje X. Así que esa ya la tengo. Y su centro, ¿cierto? Está acá, sobre el eje X. Ya, esa es una circunferencia. Después entonces me voy con la otra. La otra tiene que ser, ¿cierto? La voy a escribir al tiro la ecuación. Las dos tienen el mismo radio. Tengo entonces esta que está acá, que sería R igual a 2 seno de teta. Y la que está abajo sería R igual a 2 coseno de teta. Ya, observamos dónde se intersecta. Ya, a todo esto, ¿se entiende lo que dice el problema? Fíjate, dice, calcular el área comprendida en el primer cuadrante, se fijan entonces solamente aquí, que es exterior a 2 coseno de teta, es decir, que está fuera del 2 coseno de teta, e inferior o interior, inferior, yo creo que sería una mejor, inferior no es una buena palabra, perdón, interior, ¿cierto? Es una mejor palabra, inferior, no sé dónde se me ocurrió interior. Interior a f de t igual a seno de teta. Entonces, ¿dónde está esta área? Vamos a sombrear esto de inmediato. ¿Se fijan, cierto? Es esto. Ah, qué feo que verse. Tengo un lapicito. Okay. Ahí está. Esa es mi zona. Esa es mi región. ¿Cierto? Ya. Entonces, quiero calcular el área. Calculemos primero las intersecciones. ¿Sí? Y para eso entonces igualamos. Después nos vamos a tener que preguntar cómo vamos a escribir esta integral, ¿ya? Ya, voy a escribir entonces 2 coseno de teta. Yo diría entonces que en realidad, ya sea cualquier cosa que me estén preguntando, las intersecciones las voy a obtener de la misma forma. El tema es cómo voy a escribir la integral después. Ya, entonces, se cancelan los dos. ¿Cuándo coseno es igual al seno? ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo finalmente. Eso, en el primer cuadrante, en realidad, el único valor es pi cuarto. Aquí entonces yo quiero observar algo que es bien curioso. Y pasa mucho con las coordenadas polares. Se fijan que, ¿dónde está el pi cuarto? Para nosotros, ese pi cuarto es un ángulo, ¿no es cierto? Por tanto, una recta radial. Ese es mi ángulo pi cuarto, ¿no es cierto? Ese es el punto que estoy determinando. Si ustedes observan, aquí yo estoy mirando que hay otro punto donde esto se está cortando, pero analíticamente no lo encontré. ¿Sí? Eso es algo también bastante complejo en este contexto. Podría seguir dándole vueltas y probablemente encuentre ese punto, ¿sí? Pero en realidad lo más fácil, ¿cierto?, es hacer una buena gráfica. Por eso también es re importante este tema justamente de las gráficas, ¿no? Ya, entonces ahora voy y digo, ¿cómo escribo mi integral? Lo voy a llamar A. A va a ser mi integral. A. Va a ser un medio, ¿cierto? De la integral entre. Y aquí entonces viene el tema. ¿Qué voy a escribir yo acá?
Fíjate que yo quiero esto que está lo destacado hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces estoy desde el teta igual a pi cuarto, entonces voy a partir en el pi cuarto y llego hasta, como esto solamente en el primer cuadrante, hasta el extremo del primer cuadrante, que es el primero. Y de ahí entonces tengo que ir tomando la que está por arriba, en este caso 2 seno de teta al cuadrado menos 2, lo que está abajo, ¿cierto? Esta cascarita que queda aquí, que sería 2 coseno de teta al cuadrado de teta. Luego me olvidó cerrar el paréntesis. De teta. Y viene llegando aquí. Eso. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, estamos. Eso es. No vamos a calcular esto, lo voy a dejar para ustedes, pero les voy a dar el resultado, esto vale 1. De hecho, a todo esto, en este caso, ustedes pueden, para este ejemplo particular, ¿cierto? Obviamente si aquí tuviese tenido rosas y que sea una curva más compleja, no habría podido usar la misma lógica que voy a plantear a continuación, pero yo podría usar que el área de una circunferencia es pi r cuadrado, ¿cierto? Y hacer estas restas, sí que lo podría haber hecho. Pero diría yo que la dificultad más común en los certámenes y evaluaciones cuando trabajamos con coordenadas polares no es tanto el calcular las integrales, sino que más bien plantear la fórmula, ¿sí? Y en muchas de las evaluaciones, ¿cierto? En realidad solamente pedimos escribir la integral, ¿sí? Eso. Ya. ¿Estamos? Y di el resultado, ¿cierto? No. 1. Esto vale 1. Les sugiero entonces calcularlo de dos formas. Uno, pensando cómo lo calcularía usando la fórmula de la área de la circunferencia, el pi r cuadrado, y por otra parte, cómo calculamos eso usando integrales. ¿No? Eso. Vamos a pasar entonces ahora al otro tema que habíamos comentado, que es longitud. Ya habíamos, y creo que sería buena idea, espérame que voy a ir a la... profe, ¿cuál es la parte que no está achurada por el ángulo pi cuarto? Claro, pues te fijas, mira, aquí pasa algo extraordinario, fíjate. Extraordinario diría yo porque no es común. Nosotros cuando hablamos, ¿cierto?, de coordenadas que son cartesianas, ¿no es cierto?, las rectas que usamos, cuando digo, no sé, perdón, voy a volver atrás, hoy, chapre, no voy a hacer una hojita más. Cuando digo, por ejemplo, que tengo una... Mira, cuando tengo una curva, ¿cierto?, que se intersecta con la otra, y determinamos el A y el B, ¿cierto? Las coordenadas cartesianas son cuadradas, entonces nuestra área queda explícitamente determinada, ¿cierto?, entre el A y el B, ¿cierto? En este contexto, en realidad, estas coordenadas, ¿cierto?, aquí ya no es esta lógica cuadrada, sino que en el contexto de coordenadas polares, estas son rectas, son rayos en realidad, ¿sí? Por tanto, aquí, claro, uno ve un hueco entre ellos, ¿cierto? Pero esto en realidad está calculándose sin considerar eso. Ya, mira, calculémoslo pensando en la circunferencia, pero nos convencemos. ¿Cuánto es el área de la circunferencia que está acá abajo? ¿Cierto? En realidad no me interesa la circunferencia completa, sino que la mitad de la circunferencia. El área de una circunferencia, ¿cierto?, es pi r cuadrado. Entonces, en este caso el radio es 2, entonces, y es la mitad,
entonces sería, ¿cierto? Es pi por r al cuadrado, que es 4, pero partido por 2. Entonces, 2pi. ¿Sí? Esto es lo que voy a restar. Y acá arriba tengo también la misma. Tengo 2pi. Claro, es la misma, es el 2pi, pero le quiero quitar esto que está común a las dos a esto. ¿Cómo lo calculo espérate, yo pensé que era más fácil. ¿Cómo lo calculo restándolo? Claro, porque el área de esta otra también es 2pi. Sí, ahora me empezó a dar la duda si el resultado que noté aquí en la hojita está bueno o no, porque no me da, no escribí con un pi, no me falta un pi. Ya, chanfle. Ay, chanfle. Estamos, ¿vamos bien? ¿Sí? Lo siento, por un momento se me puso la pantalla negrita y no... Supongo que estamos todavía conectados, espero que sí. Creo que no es el resultado 1, debería ser pi, porque me falta esto tiene que quedar en términos de pi el área. No me acuerdo. No quiero calcular la integral, pero lo pueden calcular ustedes. ¿Sí? La diferencia justamente es que acá esto no está incluido. Pero eso va a ser así, ¿cierto? Por la forma en que calculamos estas integrales en forma polar. Ya, entonces vamos a recordar cómo calculamos las coordenadas. Planteemos esto como calculamos las coordenadas cartesianas, pero ahora vamos a agregar las paramétricas y las polares. ¿no? En particular, ¿cierto? Ahora planteemos las tres fórmulas de inmediato. Voy a decir entonces que coordenadas polares. Voy a decir que si tengo un R que es igual a f de teta, entonces la fórmula se origina, de hecho, en coordenadas paramétricas. Después vamos a comentar eso enseguida. Y voy a decir que el teta está entre 0 y 2, perdón, entre alfa y beta. Entre alfa y beta. ¿Ya? Entonces voy a decir que la longitud de la curva que lo notamos L y entre paréntesis C va a ser igual a la integral entre alfa y beta de f de teta al cuadrado más f' de teta al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada y obviamente que estamos integrando respecto a teta. Esa es la con coordenadas polares. Después tenemos la con coordenadas paramétricas. Le voy a decir que tengo una curva, ¿cierto? Donde la X
es igual a un x de t. La y es igual a un y de t, ¿cierto? Esto sabemos que significa que está en un parámetro ahí. Con el t que está también en algún intervalo, obviamente que tiene que estar en un intervalo. Entonces voy a decir la longitud de la curva es L de C, que va a ser la integral entre A y B de, uy, aquí sería entonces, perdón, algo me pasa con... Ahí. O sea, algo me pasó que se me perdió... Se me perdió la gomita, o sea, bueno, no importa. Voy a escribir, a hacer un rayón acá, perdón. No tengo cómo borrar. Y aquí voy a escribir entonces. Uy, no sé qué me pasa. No, no lo encuentro. No, lo siento. Ay, ay, ay. Espérame que voy a cerrar esto. No. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Ya, entonces, perdón. Con coordenadas paramétricas, como comentaba, entonces sería entre A y B, o sea, no me quedo muy rarito, de x' de t al cuadrado más l' de t al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada de t. ¿Sí? Y para recordar, en coordenadas cartesianas, esto ya lo vimos, pero igual lo quiero escribir, teníamos y igual a f de x, ¿cierto? Y en ese caso, la longitud la escribimos entonces como la integral entre a y b, ¿cierto? En un extremo, siempre en esto entendido en un extremo, en un intervalo, perdón, y esto es entonces 1 más f' de x, ¿cierto? Al cuadrado en raíz cuadrada de x. Algo que necesitamos en realidad en cualquiera de las tres opciones que tengamos de curva es que la curva tiene que ser, voy a escribir grandote por aquí, suave. ¿Qué se entiende como algo suave? ¿Sí? Me refiero a esto no solamente para polares, sino que también para paramétricas y también obviamente las coordenadas cartesianas. Geométricamente una curva es suave, ¿cierto? Cuando no tiene ángulos así, ¿no es cierto? ¿Por qué se comprende esta idea de suave? Porque la función tiene que ser derivable. Porque si ustedes se fijan en todas estas fórmulas, yo estoy usando las derivadas. Entonces, me es muy importante, ¿cierto?, que estas derivadas estén definidas. ¿Sí? Eso. Ya. Y como comentaba, las fórmulas se originan coordenadas paramétricas en realidad. Y con estas coordenadas paramétricas, ¿cierto? Entonces después se cambia a coordenadas cartesianas y se escribe también en coordenadas polares. ¿Sí? Eso. Vamos a ver entonces un par de ejemplos. Partamos con... partamos con la misma que hoy día yo quería calcular el área, pero ya lo habíamos calculado ayer, entonces esa de la cardioide, a eso me refiero. Voy a decir entonces... ejemplo. Voy a hacer entonces calcular la longitud
de la curva. R igual a 1 más coseno de teta. Voy a hacer el dibujito de nuevo. Voy a hacer con otro colorcito. ¿Cierto? Estoy hablando de esta cardioide. Entonces, obviamente que esto está en coordenadas polares y yo lo voy a seguir manteniendo en coordenadas polares y lo voy a calcular en coordenadas polares. ¿Ya? Sí podría suceder en algún caso que me planteen, por ejemplo, una curva en coordenadas cartesianas y yo diga, no voy a hacerlo esto con las coordenadas cartesianas porque en paramétrica me sale más fácil. Eso podría suceder, ¿cierto? Pero si ya la curva está en polares, nunca jamás se me ocurriría tratar de escribirla en coordenadas cartesianas, por ejemplo, porque su fórmula de seguro va a ser tremendamente compleja. Ya, entonces, eso. Ya, entonces me voy acá. Voy a calcular entonces, a todo esto necesito la derivada, ¿cierto? Entonces voy a calcularla al tiro. R', ¿cierto? De teta sería, porque el f de teta, ¿cierto? Es el R, entonces R' es el f' de teta. Entonces sería menos seno de teta. Y en mi formulita necesito que estén al cuadrado y con la raíz. Entonces voy a escribir todo eso de inmediato. Necesito entonces, ¿cierto? Entonces escribe el f de teta más f' de teta. Ya me comí el cuadrado. ¿Cierto? Sería entonces 1 más coseno de teta al cuadrado más el menos seno de teta al cuadrado. O sea, me va a quedar esto. 1 más 2 veces el coseno de teta, estamos en el cuadrado del binomio, más coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿cierto? Porque con el menos me da eso. Seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, 1 más 1 son 2. Entonces me da 2 más 2 coseno de teta. Entonces eso es lo que tengo que calcular la integral, ¿cierto? Ah, todo esto viene con una raíz cuadrada. Ya, vamos con la raíz cuadrada después. Voy a cambiar de hojita. Entonces, la longitud. La longitud, entonces, voy a escribir, les voy a proponer lo siguiente, igual que en casos anteriores, voy a calcularla solamente entre 0 y pi, por la simetría de la curva. Entonces voy a escribir entonces la integral, 2 veces la integral entre 0 y pi, de esto que escribí acá, sería 2 más 2 coseno de teta, en raíz cuadrada de teta. Ya. ¿Cómo calculo eso? Entonces aquí nuevamente vamos a recordar esta identidad que la usamos harto en la clase pasada, hoy día también la usamos una vez al menos, que es la del ángulo medio. Voy a recordar entonces que coseno de, voy a escribir alfa medio mejor para usar el triángulo. Perdón, no, si es teta. Vamos a escribir coseno de teta medio. No me quedo feo escrito eso. Coseno de teta partido por 2 es igual a 1 más coseno de teta partido por 2, todo eso en raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces es indudable que esto que estoy escribiendo acá se parece mucho a la expresión que tengo en mi integral. Entonces voy a acomodarla, voy a ajustarla y voy a escribir entonces. Necesito más espacio, esta cuestión siempre... Entonces voy a escribir mi longitud, mi L de C,
El entre paréntesis C, ¿cierto? Fue algo que ya escribimos anteriormente, cuando lo vimos en las coordenadas, cuando lo vimos con coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, voy a empezar a escribir esto. Primero voy a hacer una raíz aquí, ¿sí? Va a ser grande. Entonces yo quiero que aparezca aquí, voy a factorizar por 2, 1 más coseno de teta, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Yo quiero que aparezca un 2 en el denominador. Obviamente que el 2 no está en el denominador, pero lo voy a sacar afuera, ¿sí? O sea, si lo pongo en el numerador, el denominador, perdón, también lo tengo que escribir en el numerador, ¿cierto? Entonces en realidad me quedaría esto, este 2 que escribí aquí, me quedaría un 4, ¿cierto? De teta. Hasta el momento lo que he escrito es absolutamente verdad, ¿cierto? Entonces esto va a ser, sigo con el 2 ahí, integral entre 0 y el pi. Ahora voy a tener otros 2 acá, 1 más coseno de teta partido por 2 raíz cuadrada de teta. Y ahí se fijan que obtuve entonces mi integral. Ya. ¿Estamos de acuerdo en la forma en que lo hice? También otra alternativa hubiese sido que yo hubiese mantenido el 2 dentro de la raíz y hubiese multiplicado por raíz de 2 en el numerador. Me habría quedado entonces raíz de 2 por raíz de 2. Yo lo mismo. ¿Profe? Dígame. Pero, ¿cómo llevo a la primera línea al 2 más 2 coseno de teta? Ah, pero es que eso estaba acá. Lo hicimos antes. Ah, ya, le saqué foto. Ya, gracias. Ya, entonces hay varias formas, pero yo lo hice de esta forma. Y entonces ya encontré esto y voy a decir entonces que la longitud de mi curva va a ser entonces 4 integral entre 0 y el pi. Y ahora ya voy a escribir coseno de teta medios de teta. Y ahora entonces tengo que integrar. Voy a decir que esto va a ser entonces 4 seno de teta medios, ¿cierto? Acá el u que estoy, lo hago con, podría hacerlo con más detalle mejor, porque ya, vamos a hacerlo con más detalle. Me iba a saltar muchos pasos. Igual es válido hacerlo, creo yo. O sea, lo importante es que uno no se vaya pifiando. El u voy a decir que va a ser teta medios. Mi du, entonces va a ser de teta partido por 2. Entonces yo voy a reemplazar acá de teta, lo voy a reemplazar por 2 de u, ¿no? Después otra cosa importante es que el u en el 0 va a ser 0 y mi u en pi va a ser pi medio. Entonces al final yo creo que esta integral va a ser 4 integral entre 0 y pi medio coseno de u, y el de teta, como dije, es 2 de u, entonces me va a quedar acá 2 de u. 2 de u. O sea, esto va a ser 8 integral entre 0 y pi medio del coseno de u de u. Y eso entonces va a ser 8 seno de u entre 0 y pi medio. Y entonces eso va a ser 8 por seno de pi medio, eso vale 1, menos el seno de 0, que vale 0. Entonces eso va a ser 8. Y eso entonces es la longitud de la curva. Y aquí les recuerdo también algo que habíamos mencionado anteriormente, me parece. Explícitamente, se fijan, yo sé que esto es una longitud, entonces esto es o tiene una unidad asociada, pero nosotros nunca trabajamos dentro del plano cartesiano, nunca le agregamos esa unidad. Lo mismo cuando calculamos anteriormente, voy a seguir retrocediendo, cuando calculamos el área.
¿sí? El área tiene, el área tiene una unidad que está al cuadrado, ¿cierto? Nosotros nunca lo agregamos en realidad porque dentro del contexto del plano cartesiano, ¿cierto? O el plano polar, ¿cierto? No tenemos no asociamos un concepto de unidades en sí. ¿Ya? Ya. Eso en relación a las coordenadas polares. Y para terminar con otro ejemplo, con las coordenadas cartesianas, paramétricas, vamos a decir calcular la longitud de un arco de la cicloide. Y vamos a calcular entonces las ecuaciones x igual a t menos seno de t, y la y es igual a 1 menos coseno de t. Donde vamos a decir que la t está entre 0 y 2pi. Entonces, en mi fórmula yo ahora necesito escribir x' de t, eso al cuadrado, más el y' de t al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Entonces, todo eso lo tengo que calcular. Entonces, parto con el x'. Mi x' va a ser, derivo respecto siempre a t, 1 menos coseno de t. El y' de t va a ser 0, la derivada del 1 es 0, la derivada de coseno es menos 0, con el menos anterior, entonces me da seno de t. Las elevo al cuadrado y las sumo. Entonces, y voy a escribir al tiro la raíz cuadrada. Entonces, en el primero voy a escribir 1 menos coseno de t al cuadrado más seno al cuadrado de t. Y esto entonces va a ser, igual que en el caso anterior, voy a tener 1 menos, en este caso sí voy a tener un menos, 1 menos 2 veces coseno de t más coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Todo eso en raíz cuadrada. Y eso me da entonces coseno cuadrado más seno cuadrado, me da 1. Y eso me da entonces 2 menos coseno de t. 2 menos 2 coseno de t. Entonces ahora en este ejemplo vamos a hacer algo muy similar a lo anterior, pero ya no voy a estar ajustando el ángulo medio del coseno, sino que el ángulo medio de seno. Ya. Voy entonces a la otra hojita. La longitud entonces va a ser la integral entre 0 y 2pi de esto que acabamos de escribir, ¿cierto? Que sería 2 menos 2 coseno de t en raíz cuadrada de t. Como decía recién, yo voy a escribir integral entre 0 y 2pi. Voy a escribir entonces, de nuevo, 2 menos, voy a escribirlo igual, voy a puntualizar. Quiero escribir acá 2 por 1, voy a escribirlo más grande. Voy a escribirlo más grande. Vamos a escribir de la otra forma que había mencionado yo anteriormente que podríamos hacerlo. 2 coseno de t, partido por 2, por 2. Mira. Entonces, yo agregué en el denominador un 2, porque necesito obtener el ángulo medio del seno. Y como lo agregué en el denominador, también lo voy a poner en el numerador. ¿Sí? Porque tengo que mantener la igualdad. Entonces, esto finalmente va a ser integral entre 0 y 2pi de, voy a escribir raíz de 2 por esta raíz de
1 menos coseno de t partido por 2 por raíz de 2 de t. Lo que está en el medio, eso es lo que dijimos que es seno de t medios. Raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Entonces eso va a ser 2 integral entre 0 y 2pi de el seno de t medios. De t. Ya. Y voy a la otra hojita para continuar, porque aquí vamos a hacer la misma idea, la misma, voy a escribirlo tal cual primero, integral entre 0 y 2pi del seno 2 de t medios, partido por 2. Partido por 2 de t. Ya. Vamos a hacer la misma sustitución anterior, pero creo que lo podríamos hacer un poco más rápido, ¿sí? Voy a decir entonces que mi u va a ser t partido por 2, mi mu entonces va a ser de t partido por 2, ¿cierto? Entonces yo sé que esto va a ser 2 integral, quiero hacerlo más rápido. ¿Cierto? La integral de seno es menos coseno, entonces va a ser menos 2 coseno de t partido por 2, y esto va a ser entre 0 y 2pi, y voy a tener entonces que mi dt va a ser multiplicado por 2. A lo mejor lo voy a hacer con todos los pasitos, mejor. No quiero pifiar con esto. Ya me he andado pifiando mucho. Ya. Entonces tengo, dijimos que el dt va a ser entonces 2 de u. Eso entonces voy a reemplazar 2 integral. Como dije, dt va a ser 2 de u, entonces me va a quedar 4. 4. El u en 0 va a ser 0, entonces la integral entre 0, seno de u, y el otro extremo que era 2pi, ahora va a ser en pi. Entonces, tengo que esto va a ser 4, menos 4, perdón, menos 4 coseno de u entre 0 y pi. Entonces esto va a ser menos 4 por el coseno de pi menos el coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de los 4? Entonces, coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿no es cierto? Menos coseno de 0, que vale 1. ¿A todos se dieron cuenta cuánto nos va a dar? Nos va a dar lo mismo que el otro. Tengo entonces el menos 4 por el menos 2, y eso me va a dar 8. No es que todas las curvas tengan una longitud 8, ¿cierto? Sería una pésima suposición esa, pero en este caso no coincidió que las dos curvas tienen longitud 8. No. ¿Les parece que quedemos aquí? No. ¿Vamos a dejar de grabar? Tengo un comentario en el chat. No, no siempre va a ser entre 0 y 2pi. Va a depender de la curva. Si la curva va a depender de la curva. En este caso, mira, yo no volví a hacer sí, miércoles y jueves vamos a hacer repaso para el control. En este caso yo no volví a hacer el dibujo de la cicloide
Esto lo habíamos planteado la semana pasada. La cicloide es una curva que describe algo así, ¿sí? Entonces, un arco esto se va a ir moviendo de 2pi en 2pi. Entonces, un arco de la cicloide está justamente entre el 0 y 2pi. Así es. Voy a dejar de grabar, voy a tratar de reiniciar mi computador en cuanto termine esta cuestión de la grabación, porque está medio raro. He tenido un par de momentos hoy día en que se ha